Buenas a todos. Este día vamos a hablar acerca de los ángulos internos de un triángulo y congruencia de triángulos. Para esto vamos a tener que hacer una serie de demostraciones que nos ayuden a concebir mejor estos problemas. En primer lugar, nosotros estamos acostumbrados y bueno, lo sabemos por definición y no ponemos en tela de juicio que la suma de los ángulos internos de un triángulo dan 180. Pero ¿por qué no ponemos en juicio eso? ¿Por qué no dudamos de eso? Simple y sencillamente por la razón que ya fue demostrado. Entonces en este caso vamos a demostrarlo para que veamos de dónde sale y surge esa definición. ¿Ya? En primer lugar, para resolver este problema o intentar darle respuesta a esto, necesitamos lo que es un triángulo, ¿ya? Para lo cual yo voy a crear un triángulo cualquiera. No necesariamente va a ser rectángulo o acotángulo, puede ser un triángulo cualquiera. Lo tenemos ahí, un triángulo, y yo debo de demostrar que los tres ángulos que están acá dentro deben de dar 180 a la suma. Entonces voy a empezar a anotarnos, los voy a nombrar. Primero se llama el ángulo A, lo voy a llamar ángulo A, le pueden llamar cualquier forma, siempre y cuando tengamos en cuenta qué ángulo es. Ahora el segundo lo voy a llamar B, por esa razón yo lo voy a llamar B, el que es acá, segundo, y el último ángulo lo voy a llamar lo que es C. Si nos fijamos, he tratado la manera de que logremos ver los ángulos que están ahí, ¿ya? A, B y C, pero me dicen que la suma de estos tres me da 180. Ahora bien, yo no puedo decir que eso es cierto si no lo demuestro. Para eso voy a apoyarme de dos líneas rectas que sean paralelas. Una la coloco en la base, en este caso voy a colocar una en la base y la otra la voy a colocar en la parte superior de mi triángulo, ¿ya? Si lo logramos observar, tengo esa parte. Ahora bien, teniendo eso, pues yo, si me fijo en la parte superior, acá hay 180. Mi idea es demostrar que estos tres ángulos que están acá sean igual a esta sumatoria, porque ahí tendría 180 y no habría duda de eso. Muy bien, empezando, yo me fijo, tengo dos rectas paralelas. Estos dos lados de mi triángulo se vuelven secantes para ella, lo cual me va a generar ángulos alternos internos, ángulos correspondientes, y pues yo solo voy a utilizar ángulos alternos internos. Y empiezo. En mi demostración está lo siguiente, que este ángulo que logran ver, estoy dibujando a, le voy a llamar Q. Mi ángulo Q va a ser igual al ángulo B. En toda demostración es importante describir o justificar el porqué de las cosas, si no, no es válido, ya que no se tomaría como cierto. Entonces en este caso yo voy a decir, y puedo afirmarlo, que el ángulo B es igual con el ángulo Q, ¿ya? Pero ¿por qué razón? Por ser alternos internos entre paralela, ¿ya? Muy bien, yo ya pude denotar la primera parte, pero yo solo he concebido un ángulo. Voy a concebir el siguiente ángulo, que está de esta forma. Voy a dibujarlo, el ángulo que está acá, y si yo puedo observar, es igual, ¿ya? Es igual, le voy a llamar P. El ángulo P con A van a ser igual, y por la misma razón, por ser alternos internos. Entonces en este caso yo defino que el ángulo P es igual al ángulo A. El ángulo P va a ser igual al ángulo A, pero ¿por qué razón? Por ser alternos
internos entre paralelas. Muy bien, entonces yo ya pude decir que al menos P y Q son iguales, pero si yo logro observar, mi idea se está cumpliendo, que P, Q y C, ¿cuánto van a sumar? 180. Es lógico ver que me forman un ángulo llano, es decir, de 180 grados. Muy bien, entonces el ángulo, voy a definir así, el ángulo P más ángulo C más ángulo Q, esos ángulos me van a sumar 180 grados. O sea, eso es evidente, me dan 180 grados. Entonces, tengo claro esta parte, que estos tres ángulos me suman 180. Y como por transitividad se me va a cumplir que P es igual a A y Q es igual a B, puedo sustituirlo. Entonces, por lo tanto, me quedaría esta parte, que el ángulo A más ángulo C más ángulo Q, pero en ese caso, como voy a hacer la sustitución, sería B, me van a dar 180 grados. Ya me van a dar 180 grados. Entonces, de esta manera, si ustedes se fijan, pues queda demostrado que A, B y C, hoy sí, puedo decir que suman 180 grados, porque ya lo demostré. Ahora bien, ya tenemos claro esto, podemos decir que en todo triángulo los ángulos internos van a sumar 180 grados, no hay duda de ello. Ahora bien, vamos a resolver un problema donde ocuparemos esto, ya, suma de ángulos internos. El problema es sobre ángulo y el problema está definido de la siguiente manera, y dice: calcula el complemento de alfa si FB es congruente con CB, CD es congruente con FA y AB es congruente con DB. Muy bien. Esto, teniendo claro la visión anterior, pues solo me dan esta notación, que 2 alfa más 4 alfa, me dan eso, es todo. Pero entonces estas congruencias me deben de servir a algo. En primer lugar, voy a demostrar que el ángulo AFB es congruente con BDC. ¿Por qué razón? Me cumple estos criterios, me va a cumplir algún criterio de congruencia. Entonces, en primer lugar, voy a demostrar eso para yo poder hacer alguna semejanza y pues por ahí intentar resolver el problema. Entonces, puedo decir que FB es igual a CB. Entonces lo puedo decir por hipótesis o por datos del ejercicio, ya que me los proporciona. Lo voy a decir de esta manera: por datos del ejercicio, ya son iguales. Ahora bien, si ustedes se fijan, esto me va a venir a representar lo que es un lado. FB es igual con CB, y esto me representa un lado. Ya me representa un lado. Muy bien, CD viene siendo igual con FA, y por la misma razón, por datos del ejercicio. Muy bien, y esto me representa otro lado. Ya, yo tengo dos lados que son iguales de dos triángulos diferentes. Ya, ahora bien, voy con el siguiente dato: AB es igual con DB. Por datos del ejercicio voy a definir lo mismo, y si yo tomo en cuenta, tengo otro lado igual. Entonces, si ustedes se fijan, tengo tres lados que son congruentes o que son iguales. Entonces, por cumplir LLL, o sea, que es un criterio de congruencia, por cumplir LLL, puedo afirmar que el triángulo, veamos, el triángulo
el triángulo ABF es igual con el triángulo BCD. En otras palabras, yo afirmé que estos dos triángulos son iguales o son congruentes, como lo queramos ver. Congruencia significa igual, entonces son iguales. Entonces ahí ya tengo una parte. Estos dos triángulos son iguales, entonces quiere decir que los ángulos son iguales. Entonces yo primero he demostrado que estos dos ángulos son iguales. Ahora sí puedo jugar con más valores, pero lo único que eso me define, entonces lo voy a escribir acá. Entonces por consecuencia que voy a hablar de el ángulo AFB. Vean, ángulo AFB, lo voy a llamar así, un ángulo AFB, y estoy refiriéndome al ángulo que está acá, más grande, va a ser igual, vean, al ángulo BCD, ya, BCD. Muy bien, pero si esos dos ángulos son iguales, este ángulo completo, si yo me fijo, vale 6 alfa. Entonces quiere decir que estos dos ángulos valen lo mismo, es decir, 6 alfa, y lo tengo ahí. Entonces yo tengo que este ángulo vale 6 alfa, y voy a hacer otro caso, y me voy a enfocar en el primer dato que me daban, que FB, es decir, este lado, es igual con CB o BC, este otro lado. Quiere decir que estos dos lados son iguales. Si yo tengo dos lados iguales, yo puedo afirmar que el triángulo FB, lo voy a afirmar acá, el triángulo BFC es un triángulo isósceles, ¿ya? Es un triángulo isósceles. ¿Por qué razón? ¿Ya? ¿Por qué razón es isósceles? Por tener dos lados iguales, que ya me los da el ejercicio. Por poseer dos lados iguales. ¿Ya? Esto también lo tuve que haber demostrado, ¿ya? Por el mismo criterio, o sea, por la información que me da el ejercicio, yo puedo decir que son iguales. Ahora bien, yo ya sé que esos dos ángulos son iguales. Entonces, por lo tanto, también veamos esto. El ángulo BFC, y estoy hablando de este ángulo que se encuentra acá, BFC, entonces estoy hablando de este ángulo, va a ser igual, veamos lo siguiente, va a ser igual a qué ángulo, a BCF, vean, BCF, entonces en este caso va a ser igual al ángulo BCF, ya. Y si son iguales, entonces quiere decir que mide 2 alfa, ya, mide 2 alfa. Muy bien, entonces yo tengo en cuenta que este otro ángulo vale 2 alfa y este otro vale 6 alfa, y por ahí viene mi solución. Si estos dos ángulos son adyacentes, como lo demostramos anteriormente, que los apoyamos en esa teoría, en esto, que pues lo puedo definir también acá, me van a sumar 180. Estos eran 3, me sumaron 180. En este caso solo son dos ángulos, me van a sumar 180. Entonces puedo definir lo siguiente, que el ángulo, lo voy a definir de la siguiente manera, que el ángulo AFB más el ángulo BFC, esos van a dar 180 grados. Muy bien, pero AFB lo tenemos definido en esa parte superior, cuánto vale, 6 alfa, y el BFC simple y sencillamente lo hemos definido anteriormente, vale 2 alfa. En otras palabras, yo puedo decir 6 alfa más 2 alfa, eso me va a dar 180 grados. Muy bien, y si yo aquí tenemos la misma incógnita, entonces 6 alfa más 2 alfa, simple y sencillamente yo tengo 8 alfa, que eso me va a generar 180 grados. 8
Si nos fijamos, está multiplicando al lado de alfa, lo puedo mandar al otro extremo a dividir, ¿ya? Entonces lo voy a hacer. Me quedaría 180 grados entre 8, ¿ya? Si hacemos la respectiva división, me va a dar igual que alfa vale 22.5 grados, ¿ya? Lo pueden comprobar si ustedes desean, solo haciendo lo que es la división, y en esa forma ustedes pueden encontrar lo que es el resultado. Pero el ejercicio no para ahí, ¿ya? No para ahí, porque lo que me piden es complemento, y complemento está basado al ángulo que falta para llegar a 90 grados. Entonces en este caso el complemento de alfa va a ser lo siguiente: 90 grados menos el valor de alfa, que es 22.5. entonces si al 90 yo le resto 22.5, me va a dar un ángulo de 67.5, ¿ya? Grados. En este caso yo he resuelto el ejercicio, y se fijaron, anteriormente me tocó utilizar la demostración para poder asegurar ciertas cosas, ¿ya? Sin asegurar o sin comprobar, yo no puedo garantizar o suponer ciertas verdades, aunque parezcan muy evidentes. Entonces esto ha sido todo por hoy, y espero les sirva mucho.